Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A lo largo de estas semanas, les hemos dado a conocer los trabajos realizados en el marco del seminario Nuevos Tiempos Electorales, en Boca del Río, Veracruz. Hoy, nuestro programa les ofrece las conclusiones de la Mesa 4, que comprende temas relativos a la distribución de competencia de las autoridades, tanto administrativas como electorales, que viven nuevos tiempos a raíz de la reforma constitucional en materia político-electoral, y la Mesa 5 abarca el tema polémico pero fundamental de dicha reforma, es decir, la reelección. Acompáñenos, por favor. Estaríamos en un federalismo jurisdiccional, porque nos desincorporaron formalmente del tema del Poder Judicial. Pero en este federalismo jurisdiccional está en las manos, en el saber, en la argumentación, en la legitimidad de las sentencias que cada uno de nosotros ponga en los argumentos de las determinaciones a tomar, la gobernabilidad democrática de este país. Estoy convencido que si se apuesta a este camino de centralismo, esa historia constitucional ya la conocemos. 1836 habla el Supremo Poder Conservador, 1843 con las bases orgánicas del Estado mexicano. Y recordemos, en ese momento constitucional no fue necesariamente el florecimiento de los derechos fundamentales el punto rector de ello, porque el centralismo invita a la actividad de gobiernos que de manera despótica y dictatorial olvidan derechos fundamentales y entre ellos derechos político-electorales. A mí me parece que es muy importante una recapitulación sobre este tema y me estoy convencido que en lugar de pensar o seguir pensando en este tema de desaparición de los tribunales electorales locales, es importante apuntalar que necesitamos fortalecer a los tribunales electorales locales. Y lo hemos hecho incluso como hermanos. Fui testigo cómo el Tribunal Electoral de Quintana Roo, con el magistrado Vivas, ha formado un convenio de colaboración con el Tribunal Electoral de Yucatán. Hay que hermanarnos, porque tenemos el mismo punto en común. Y el mismo punto en común habla de que esa justicia electoral sea efectiva, sea transparente, sea democrática. Yo no me quisiera imaginar, ahora que se hablaba de la Secretaría de Justicia, en tiempos de Iturbide, cuando desaparecieron estos estados y estas entidades federativas, porque ahorita somos los tribunales electorales, pero no podría pensarse que al rato puedan ser las segundas instancias de los poderes judiciales locales, en materia civil, en materia penal, bajo el subterfugio de decir, pues es que todo llega a los tribunales colegiados, todo llega al Tribunal Federal, pero el Tribunal Federal en su organización y en su administración no apunta a la cercanía que la ciudadanía debe de tener sobre los órganos jurisdiccionales electorales. Llevemos a cabo un procedimiento administrativo sancionador y digámosle, por ejemplo, a un integrante de un partido político en Baja California que tiene cita en unas horas en Guadalajara para llevar a cabo una sesión o una diligencia. Llevémosle a cabo, por ejemplo, a la Sala Jalapa alguna cita vinculada a un organismo intrapartidario del estado de Oaxaca para el efecto de decir que con las distancias, con las complejidades de transportación, se lleve a cabo una audiencia, una ventilación ante esa sala de ese Tribunal Federal. Hoy, lo federal lo tenemos los tribunales electorales locales. Y en eso federal radica en mucho el fortalecimiento democrático de este país.
Magistrado Vergara, por favor. Felicitaciones a la mesa, al magistrado Ertino Avilés. Me quedo con la frase que dice: no se puede hablar de un federalismo si no hay tribunales estatales electorales fuertes. Me quedo con esa frase porque me refiero a que la función sustantiva de los tribunales estatales electorales es resolver los medios de impugnación de acuerdo a las normas de la Constitución, los tratados, a la luz de los derechos humanos y bajo los principios rectores en materia electoral. Uno de esos principios es que los tribunales estatales electorales debemos de tener autonomía e independencia. Lo tocaron de manera muy magistral los ponentes sobre la autonomía financiera. En nuestro caso, en Baja California Sur, pues fuimos seleccionados por el Senado de la República, pero una de las actividades que nos trajo en el mes de octubre, noviembre, fue el aspecto presupuestario. Tuvimos que hacer una gestión política, tanto en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, y afortunadamente sin comprometernos, garantizando nuestra autonomía, se nos autorizó una ampliación presupuestal para concluir el ejercicio 2014, que sin esa ampliación hubiéramos tenido problemas financieros. También conseguimos, porque ya se aprobó el presupuesto de egresos, que en el ejercicio 2015, pues casi se nos duplicara. Estamos frente a un proceso electoral, pero pues esta reunión que atinadamente organizó el Tribunal Estatal de Veracruz nos permitió interactuar con otros tribunales y en ese aspecto a ellos no les fueron bien. Consideramos adecuado, así como se creó el ramo general 33, en su tiempo, que garantizó recursos equitativos a los estados en educación, en seguridad pública. ¿Por qué no un recurso para las funciones básicas jurisdiccionales? Bien lo ha hecho la Sala Superior de Justicia en tesis sobre el federalismo judicial. Dar un paso al federalismo jurisdiccional, como dijo ahorita el magistrado, para garantizar eso. Tenemos que honrar a la vida constitucional de México. Constitución Federal de 1824, Constitución Federal de 1857, Constitución Federal de 1917. Propongo a la mesa una labor de fortalecimiento, es que no dediquemos casi todo el tiempo a hablar sobre el presupuesto. En nuestro caso fue bien, pero es una sugerencia para próximas reuniones, un estudio serio y cómo apoyarlos. Y aprovechando que hay gente aquí de la destacable, de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Pues, señoras magistradas, señores magistrados, si no hubiese alguna intervención más, pues no me resta sino, en primer término, agradecer yo en lo personal la oportunidad de estar presente en esta reunión y con la venia de los titulares del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, pues darme la oportunidad precisamente de, pues simplemente pasar los micrófonos a quienes verdaderamente saben y conocen la materia, y pues ahora precisamente con esa misma venia me permito hacer entrega tanto al magistrado Ertino Avilés Albavera como al magistrado Marco Antonio Zavala Arredondo de sendos reconocimientos precisamente por esta su muy brillante participación. Muchísimas gracias, señores magistrados. Asimismo, rogamos al magistrado Marco Antonio Zavala haga entrega del reconocimiento al doctor Carlos Báez Silva por su destacada participación como moderador en la mesa. Gracias. Ahora sí te moderaste. Rogamos a nuestros distinguidos ponentes ocupen su lugar para efecto de llevar a cabo esta última mesa de actividades del seminario Nuevos Tiempos Electorales.
Con su venia, magistrado Daniel Ruiz Morales, damos inicio formalmente a la actividad de esta mesa intitulada Reelección, para lo cual nos complace recibir a la diputada Ruth Zabaleta Salgado del Partido Verde Ecologista de México. Bienvenida, diputada. Asimismo, nos distingue el licenciado Antonio Tenorio Adame, presidente de la Academia Mexicana de Historia y Crónica Parlamentaria. Y por supuesto, como moderador, el magistrado Daniel Ruiz Morales, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Bienvenido, magistrado. Antes de ceder el uso de la voz a nuestro distinguido moderador y anfitrión, me permitiré leer una síntesis curricular de la diputada Ruth Zabaleta Salgado, quien actualmente es diputada federal, coordinadora de la institucionalización de perspectiva de género del Tribunal Electoral de la Federación en los años 2011-2012, diputada federal en los periodos 2006-2009 y presidenta de la mesa directiva 2007-2008. Ha sido jefa delegacional en los periodos 2003-2006, diputada local, periodos 2000-2003, licenciada en Sociología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la misma institución, un seminario de alto nivel en CIDE y Yale en febrero del 2011, por la Universidad Iberoamericana Complutense de Madrid, diplomado de Análisis Político Estratégico de la Universidad Autónoma de México y Fundación Cambio Siglo XXI, diplomado en Análisis en Gestión Metropolitano, así como también, entre muchas actividades, es columnista del periódico Excelsior desde 2008. Nuevamente le recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Me permito también hacer la presentación del licenciado Antonio Tenorio Adame, quien obtuvo la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su actividad docente se desempeñó en universidades de Sinaloa, Puebla, la UNAM. En la actualidad es maestro en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, campus Tehuacán. Desarrolló distintas tareas de investigación académica, siendo las principales director de la Carta Agraria Nacional en la Secretaría de la Reforma Agraria, director del Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México y presidente de la Academia Mexicana de Historia y Crónica Parlamentaria. Cuenta en su carrera parlamentaria con una participación en 3 legislaturas del Congreso de la Unión, donde fungió en diversas presidencias de comisiones, así como la creación de la revista Estudios Parlamentarios del Congreso y la fundación de la Academia de Historia y Crónica Parlamentaria. Desde su desempeño periodístico, destaca una labor desde el año de 1970 en la Organización Editorial Mexicana y en la Crónica Legislativa, con su columna El Observador Parlamentario durante 2 décadas, a partir de 1988. Ha sido impulsor en organizaciones civiles como el Comité por la Paz, fundador de la Asociación de Periodistas Democráticos junto a Rento Leduc, en organismos de derechos humanos con David Alfaro Siqueiros y Filomeno Mata. Formó el primer Comité de la Defensa de los Presos Políticos en 1960 y en el Movimiento de Liberación Nacional con Lázaro Cárdenas en 1961, en tanto que en 1985 impulsó la formación de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Unión y participó en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Participa en la Fundación por la Democracia que preside Cuauhtémoc Cárdenas, actualmente presidente de la Sociedad Tehuacanera de Rescate de Patrimonio Cultural e imparte cátedra en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, campus Tehuacán, Facultad de Ciencias Políticas. Colabora en la Fundación por la Democracia, como ya se había mencionado, que preside Cuauhtémoc Cárdenas, y entre otras de sus labores editoriales destacamos Juventud y Violencia, editado por el Fondo de Cultura Económica y el Tratado de Libre Comercio, con otros diversos autores, Retos y Desafíos de la Soberanía, así como, ha sido diputado de ambos hemisferios, impreso en España. Nuevamente le recibimos, licenciado, con un fuerte y caluroso aplauso a este seminario. Y sin mayor preámbulo, cedemos el uso de la voz al magistrado Daniel Ruiz Morales, anfitrión de este evento. Con su venia, magistrado, tiene usted el uso de la voz. Buenos días a todos. Pues realmente me es muy grato compartir esta mesa
con la diputada Ruth Zabaleta Tenorio, gracias por acompañarnos, y del licenciado Antonio Tenorio Adame, presidente de la Academia de Historia y Crónica Parlamentaria. Y hemos escuchado con atención el currículum y creo que tenemos garantizada una plática sobre el tema que nos ocupa, que es la reelección, que seguramente será interesantísima. La ponencia que yo preparé se llama Reelección y eficacia de la democracia. Por supuesto voy a defender el tema de la reelección en el caso que hemos aprobado. Cuando Amartya Sen escribió su teoría sobre la justicia, afirmó que la democracia no consiste únicamente en disponer de una perfecta estructura institucional, sino también de los patrones reales de conducta y del funcionamiento de las interacciones políticas y sociales. Además, concluía que el desempeño económico, la oportunidad social, la voz política y el razonamiento público están profundamente interrelacionados entre sí. Los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre en Iguala Guerrero podrían ser ejemplo de estas afirmaciones. La vulnerabilidad de la democracia mexicana fue evidenciada por la crisis social y política que se generó a partir de la violencia del crimen organizado y su filtración para operar en las propias estructuras del poder. Ante estas circunstancias, crece el valor del debate público respecto a la representación política y la funcionalidad de la democracia en los tres niveles de competencia: federal, estatal y municipal. Asimismo, hace necesario reflexionar sobre la capacidad del Estado para reestructurar sus relaciones con los ciudadanos y reconstruir la visión de democracia, en donde lo más importante son las personas y la garantía de sus derechos humanos. Dentro de esa perspectiva, tenemos que analizar, en primer lugar, cuál es el papel de las instituciones y de quienes la conforman, y en segundo, cuál es la relación con el ciudadano que no solo vota en los sistemas democráticos, sino ahora exige que esas instituciones se conduzcan bajo este concepto del razonamiento público. Si los poderes de la nación están ajenos a ese razonamiento público, entonces estamos destinados a fracasar, porque precisamente ese razonamiento público ya existe y en la actualidad es alimentado por diversas formas de comunicarnos a nivel no solo local, sino global. Hoy más que nunca se confirma la tesis de que nunca alcanzaremos la democracia que aspiramos, porque hay un conjunto de temas que atañen al contenido de la democracia exigible y que a la vez contribuyen a ser indispensable un óptimo realizable, influenciado por la información que fluye de la forma de vida de las diferentes sociedades que ya han logrado un mayor desarrollo de la democracia. Es decir, aun cuando cada sociedad define agendas propias en base a sus características y desarrollo posible, la democracia aspiracional crece a partir del conocimiento global que los ciudadanos tienen a su disposición con el Internet y otras herramientas de comunicación que logran impactar en una mayor exigencia en el actuar de quienes ostentan el quehacer público, porque precisamente ese razonamiento público estará influenciado por el conocimiento de otras formas de desarrollo de la democracia en donde los ciudadanos tienen mayor capacidad para desarrollarse en libertad. Es con base en este nuevo paradigma que los integrantes de los poderes de la nación tendrían que actuar en consecuencia. Los viejos esquemas de legisladores al servicio de la élite partidaria y no de los intereses de los ciudadanos o incluso al servicio de grupos ya no es viable para la rentabilidad de los propios partidos políticos. Los ciudadanos hoy actúan con un mayor escrutinio hacia el quehacer público de sus representantes, por lo que los diputados, senadores y presidentes municipales tienen que actuar comprometidos con la transformación de la sociedad para mejorar sus condiciones de vida. El tema de la reelección legislativa tiene importantes elementos que generan, desde mi punto de vista, estabilidad en los congresos y en los mismos gobiernos. Pensemos, por ejemplo, los casos de América Latina. Y hago un recuento: Argentina, Brasil y Chile ya cuentan con reelección en el poder legislativo y esto les ha dado, desde mi punto de vista, cierta estabilidad. No traje la proyección del cuadro, pero si gustan se las puedo dejar, ¿no? Como podemos ver, la exigencia sobre la reelección y sus resultados es asumida por la mayoría de los países con sistemas democráticos desde hace muchos años, pero no ha sido el caso de México.
En nuestro país, eso es mi punto de vista, la falta de alternancia en el poder y el pobre pluralismo existente en el Congreso de la Unión y los congresos locales de los estados de la República permitían un control hegemónico de un partido que, amparado en un sistema de corporativismo y cooptación, mantuvo el poder durante más de 70 años. De esta forma, el incentivo para lograr que hubiera representantes populares con mayor contacto con sus electores y que se divorciaran del partido que los impulsaba era nulo y, por el contrario, la disciplina total de sus integrantes para con el titular del Poder Ejecutivo era indispensable para continuar con una carrera política. Sin embargo, la exigencia de la consolidación democrática a través de una mayor rendición de cuentas de los gobernantes hacia sus gobernados ha motivado que, desde hace más de 3 legislaturas, se discutan los nuevos esquemas bajo los cuales los representantes populares habríamos de cumplir nuestras funciones. Es así como surge la necesidad de debatir en la agenda política un tema que había sido tabú para los mexicanos, el de la reelección. La reelección como un mecanismo de profesionalización, pero sobre todo como un mecanismo de evaluación de los actores que conforman el poder legislativo y poder ejecutivo. Incluso ante los relevantes y trágicos hechos antes mencionados, la reelección puede ser un mecanismo de depuración dentro de los mismos partidos políticos. Para nadie es desconocido que la forma de elegir a los candidatos a cargos de elección popular dentro de estos institutos políticos no siempre es resultado de evaluaciones a partir de los valores y el compromiso social y político de las personas, sino de la rentabilidad exclusivamente político-electoral. Es necesario que en los tiempos actuales las personas involucradas con el quehacer público se comprometan con el buen funcionamiento del Estado e identifiquen el papel que les corresponde desarrollar dentro de las expectativas de los derechos de la ciudadanía civil, social y política. Son muchos los retos de la democracia mexicana, pero sin lugar a dudas, en este momento, el mayor desafío es fortalecer la gobernabilidad en todos y cada uno de los estados de la República, restablecer el Estado de Derecho en aquellos lugares que se requiera y, sobre todo, garantizar la seguridad pública, procuración y administración de justicia para los ciudadanos. Ahora bien, cabe mencionar que la reelección no es la única figura que se ha incorporado al nuevo esquema formal de la democracia moderna en nuestro país, sino también la coalición de gobierno y las llamadas cartas ciudadanas, iniciativa ciudadana, consulta popular, plebiscito, referéndum, candidaturas independientes. Estas nuevas figuras jurídicas complementarias a la representación del sistema de partidos tienen diversos objetivos. En primer lugar, la construcción de ciudadanía. En segundo lugar, mejorar los mecanismos de evaluación al quehacer público. En tercer lugar, reconstruir la relación entre gobernantes y gobernados en el contexto de un nuevo pacto social que corresponde a todas las regiones del país. Y en cuarto lugar, fortalecer la gobernabilidad y la estabilidad del sistema democrático. Eso considero que son los 4 puntos fundamentales en base a la coyuntura que estamos viviendo, de lo que nosotros estamos viendo desde la Cámara de Diputados y lo que vemos en manifestaciones y pues en expresiones públicas. Cabe mencionar que durante más de 2 siglos el tema de reelección ha sido excluido dentro de las diferentes cartas magnas que a lo largo de la historia del México independiente hemos constituido. Quizás el discurso más emblemático que enfatizó la negativa a debatir este tema en el pasado reciente fue el del 5 de febrero de 1975, cuando el entonces presidente del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Reyes Heroles, afirmó: por lo consiguiente, aquellos aturdidos que pretenden la reelección lesionan a la revolución, niegan nuestras instituciones y ofenden al revolucionario presidente de la República, dando lugar a un mal mayor que el que desean hacer aquellos que siniestramente lo propalan. Dicen los historiadores que la frase contundente en el aniversario de la revolución cerró el paso a la intención del entonces presidente de la República por buscar la reelección en 1976. ¿Por qué el rechazo a la reelección del presidente de la República? Nuestra historia es clara. Hace más de 140 años, la revolución social y política iniciada por Francisco I. Madero tuvo como principal bandera el sufragio efectivo, no reelección. Una bandera que tuvo como referente los actos déspotas y dictatoriales de algunos personajes mexicanos, como el que ya mencionó aquí nuestro magistrado Daniel Ruiz, Porfirio Díaz y Antonio López de Santana, y la de otros más que, basados en nuestro sistema presidencial, buscaron perpetuar su obra a través de la reelección. Dice Karl Popper:
Todas esas dificultades teóricas pueden ser evitadas si dejamos de preguntarnos ¿quién debería de gobernar? Y nos centramos en el nuevo problema práctico, cómo evitar las situaciones en que un mal gobernante puede causar daños graves. La experiencia en el manejo arbitrario de la presidencia de la República, basada en la ambición de diversos personajes y su intuición de que México no podía desarrollarse sin la guía de una figura que trascendiera los ciclos de gobierno, impidió que en México se analizara cuál podría ser el efecto de la reelección en materia legislativa y en los gobiernos municipales. La primera norma jurídica que prohibió la reelección para cargos de elección fue mucho antes, incluso que la figura de la dictadura se fortaleciera en nuestro imaginario colectivo. Fue la Constitución de Cádiz de 1812, a los diputados de Cortes que tuvo aplicación a esa región de las Américas por medio de su artículo 110, que señalaba: los diputados no podrán volver a ser elegidos sino mediando otra diputación. Tras el inicio del movimiento independentista, el 22 de agosto de 1814, el Congreso de Chilpancingo decretó la Constitución Apatzingán, que advirtió en su artículo 56: los diputados no funcionarán por más tiempo que el de 2 años, tampoco serán reelegidos los diputados, si no es que media el tiempo de una diputación. Al decretarse la Constitución de 1824, también en el artículo 77 se señaló: el presidente no podrá ser reelecto para ese encargo, sino al 4º año de haber cesado en sus funciones. Y la de 1836 fue más allá, creó la figura del Supremo Poder Conservador depositado en 5 individuos. Artículo 1. Habrá un Supremo Poder Conservador que se depositará en 5 individuos, de los que se renovará uno cada 2 años, saliendo en la primera, segunda, tercera y cuarta vez el que designare la suerte, sin entrar en el sorteo los que hayan sido nombrados para reemplazar. De la 5ª vez en adelante saldrá el más antiguo. Y el artículo 4 señalaba: el individuo que acaba puede ser reelegido, pero en tal caso podrá no aceptar el encargo. En el caso de la Constitución promulgada el 12 de febrero de 1857, no se especificó nada al respecto, pero se desapareció el Senado. Y en la de 1917, en el segundo párrafo del artículo 83, advertía: el presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre, durará en él 4 años y nunca podrá ser reelecto. ¿Sí? Tampoco podrá ser reelecto presidente para el periodo inmediato el ciudadano que fuera nombrado presidente interino en las faltas temporales del presidente constitucional. Y abundaba en el 115, no podrán ser reelectos ni durar en su encargo en el caso de los gobernadores. Pero las reformas a los artículos 82 y 83 decretadas el 22 de enero modificaron el tema de la reelección del presidente de la República. No podrá ser electo para el periodo inmediato, pasado podrá desempeñar nuevamente el cargo para presidente solo por un periodo más. Un año después, el 24 de enero de 1928, fue eliminada la adición que permitía esta reelección para un periodo más no inmediato. Posteriormente, después de los debates intensos en el mismo seno del Partido Nacional Revolucionario, el 29 de abril de 1933 entró en vigor la prohibición para que los senadores y diputados pudieran reelegirse de manera inmediata. Al modificarse el artículo 59, quedó establecido que los senadores y diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. En la reforma del 83, el presidente entrará en vigor a ejercer su encargo el 1 de diciembre y durará en él 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República electo popularmente o en el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Esto también se extendió para los gobiernos locales. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.